Bueno, vamos a estar charlando sobre uno de los museos de nuestra ciudad. A partir de este momento, ustedes saben que ya hace algunas semanas se vienen realizando las semanas de los museos y van rotando con propuestas en cada uno de ellos. El Museo Caseros es quien hace las veces de protagonista, de anfitrión en esta ocasión, y está aquí Cristian Díaz para charlar al respecto. ¿Cómo andas? Gracias por acercarte primero. ¿Cómo va? No, gracias a ustedes por invitar y difundir, como siempre lo hacen. Bueno, Museo Caseros, ¿de dónde surge? ¿Cuánto hace que están trabajando? Esto es ahí sobre la misma manzana del Club Villamitre, ¿no? Sí. 1555. Efectivamente. Debajo, es uno de los locales que está debajo de la tribuna de la cancha de básquet, el José Martínez. Es decir, es un local del club, que el municipio le alquila al club para poder tener ese museo. Ese museo, Museos Caseros, nace hace poquitito más de un año. Nace en octubre con la idea de concentrar un poco lo que sucede en el resto de los museos y tener, por supuesto, su propia impronta, sus propias investigaciones, sus propias colecciones, pero trabajar desde ahí. Por eso tenemos dos ejes de trabajo muy claros, que son, uno es el Napostá, que es lo que tenemos en exposición en la pequeña sala que tenemos en Caseros 1555, y la otra son las recetas de comidas, que eso nos lleva a trabajar con el patrimonio inmaterial y material, enfocándonos, porque todo esto parte de los recetarios que hace más de 100 años editaba la compañía Sancinena de Carnes, La Negra. A partir de ahí empezamos a investigar y trabajar, y por eso digo que son cosas que sobre el Napostá tenemos pinturas en los museos de arte, tenemos algo, por supuesto, que en el Museo y Archivo Histórico, en el Ferro White, recetas tenemos en el Museo del Puerto. Bueno, nosotros veníamos a tomar un poco de eso, ponerle nuestra impronta con el equipo de trabajo que estamos en Museos Caseros y salir del museo más que nunca, que es un poco llevar adelante lo que históricamente dice el Ferro White, que el museo empieza afuera. Claro. Bueno, nosotros, como es una microsala, tenemos que estar afuera sí o sí. Estamos obligados, porque si no, no entramos muchos. Pero bueno, por eso en esta Semana de los Museos mostramos el trabajo que llevamos haciendo este último y primer año del museo. Y una de las actividades que tenemos hoy, la más fuerte, es justamente sobre el Napostá, que tiene que ver con la muestra que tenemos en el espacio, donde lo abordamos desde distintas disciplinas, con los distintos especialistas que están y que históricamente han trabajado desde su profesión con el Napostá. Esto es, por ejemplo, Raúl Ayude va a estar hoy a las 18 horas en el Paso Banoli, contándonos. Él estuvo entre todas sus tareas, incluso de concejal, de profesor, de docente, estuvo con el plan estratégico y se trabajó mucho sobre el Napostá. Hernán Tomasini, que es historiador, arqueólogo, va a estar junto a él para contarnos de cómo en la década del 60-70, cuando se empezó a construir el camino de la Carrindanga y empezaron a excavar para hacer ese camino, aparecieron restos de un sitio arqueológico y que están desde la universidad lo están investigando. Bueno, todas esas cosas también vamos a estar hablando en el Boronat, de lo que fue el Paligüe Chico, perdón, el barrio 17 de agosto, de la pileta que en la década del 30 hizo hacer Arrieta, esa pileta popular para la gente de Bellavista, de La Falda, bueno, de donde quisieran venir a bañarse y disfrutar de una pileta. Todas esas historias, y también desde la biología, o sea, entendiendo que el arroyo que nos atraviesa es un ecosistema, hay vida ahí, que después, en algún momento, y que también lo hablamos, mil gracias, lo entubaron en la dictadura militar
y todo lo que trajo eso de haber sido entubado y cómo está hoy. Claro, súper rico, digamos, para revisar esa historia. Vos ahí mencionaste algunas de las disciplinas y todo lo que va disparando. Hay un concepto que ustedes plantean en el museo, que es esto de la bahiensidad, y ahí el Napostá tiene mucho para ofrecer, desde también de reflejar parte de lo que vive la ciudad con aspectos desiguales, por ejemplo, ¿no? En el acceso, en cómo se vive, qué es lo que significa el Napostá para un sector de la ciudad más al norte, como lo que es hoy la realidad de ese mismo arroyo aguas abajo, ¿no? Bueno, totalmente. En el texto que tenemos en la sala de presentación de la muestra, una de las cosas que tenemos es eso, que atraviesa la ciudad y atraviesa las diferentes clases sociales también, lo público y lo privado, porque hay tenemos una imagen hecha por un dron que recorre todo desde el puente Canesa hasta la desembocadura. Pero hay lugares donde no podemos acceder porque son privados. De ese arroyo que deberíamos poder acceder todos los bahienses en toda su dimensión. Podemos tomarlo con el dron cuando ingresa al club de golf, por ejemplo, pero no podemos entrar caminando a tocar el agua en el club de golf. Y como las diferencias, como decías bien, en lo que es el Parque de Mayo hasta que se entuba, y lo distinto en Villa Rosario, que es donde termina el recorrido y donde estuvimos todo el año trabajando. Cuando venían las escuelas, aquí hiciéramos el recorrido. Además de, como te decía antes, que la sala es chica y por ahí un curso de 35 chicos no podían ingresar, nos interesaba más ir propiamente al arroyo. Estamos a 2 cuadras de donde termina el entubado y toda la parte del entubado de Villa Rosario. Y aparece ahí el arroyo de la nada. Aparece de nuevo y entonces dijimos, no, vamos a hacer las caminatas por el arroyo. Y eso fue con todas las escuelas de primaria y de secundaria. Salíamos desde Estados Unidos a caminar 5 o 6 cuadras a ver el arroyo allá, que es donde menos se ve. La muestra que trabajamos y esta movida que estamos haciendo hoy es cruzar el arroyo, el título. Que tiene que ver con eso, de ser más conscientes que estamos cruzando el arroyo constantemente. Para un lado o para el otro de la ciudad. Y de los especialistas también era como una pregunta que hacíamos de cómo percibimos el arroyo. Y una segunda pregunta era si es algo que nos separa o es un puente, o cómo lo sentimos al arroyo. ¿Cómo lo sentimos de invisible? Porque en general nos pasa eso. Nos atraviesa literalmente, pero nos cuesta verlo. Sí, es rara esa relación en comparación también con otras ciudades, ¿no? Con el vínculo o el uso o cómo tratan a los cauces de agua que lo atraviesan, y más que ni hablar en un contexto como el actual, ¿no? Con todos los cambios que ha habido. Y ahí que surgen, cuando vos haces estos planteos, por ejemplo, esos especialistas, ¿qué líneas tiran respecto a ese vínculo de los y las bahienses con el Napostá? No, y en general con los especialistas que trabajamos, todos, los puntos en común son, todos están en contra del entubado y todos desearían poder levantar esa obra y que vuelva a estar a cielo abierto todo el entubado, pero se entiende que es muy complejo. ¿Eso qué viene? ¿De la dictadura por una cuestión hidráulica, por algún otro tema? Hay demasiados motivos. Uno de los motivos es que nosotros lo tomamos mucho y tenemos un documental maravilloso que hicieron para Jóvenes y Memoria en la Escuela Normal con Luciana Pascuaré en 2009, que, por ejemplo, uno de los motivos, no ha sido el único, la excusa era las inundaciones. Obra que con el derivador en la década del 50 se había achicado. Claro. No es que habían bajado las inundaciones, pero eran mucho menores. Pero ¿qué pasaba? El 17 de agosto, o Paligüe Chico, o también llamado el Lunar de Bahía, era una villa que estaba muy en el centro. Estamos hablando Parque Boronat actualmente, un chaperío, una villa, y además nos remite para esta audiencia que está habituada a la cobertura de los juicios de lesa humanidad. Por ejemplo, pensamos en la masacre de Calle Catriel, eran militantes que iban a ese barrio y demás, y hubo un despliegue, una puesta en escena del terrorismo de Estado, que también era para marcar la cancha de qué había que hacer o no en ese lugar, ¿no? Eso un día van con la topadora. Un día fueron con topadoras, tenemos, por eso digo, el video ese documental es maravilloso, porque son vecinos que en el 2009 contaban cómo estaban sacando las cosas porque estaban reconstruyéndose sus casas en otros lugares porque ya no había otra, y hay el testimonio de un vecino diciendo, sí, estábamos queriendo sacar las cosas, pero empezaron las topadoras a tirarnos todo y las últimas cosas no las pudimos sacar. Y nos tuvimos que venir a vivir sin que estuviera terminada nuestra casa.
para mí, estas, viste cómo son, también son cuestiones, que tiene que ver con eso. Yo creo que eso fue muy claro. Dijeron, esto lo tenemos que sacar de acá. Y de paso, y bueno, y entubamos. Afortunadamente no continuó, porque la idea iba a seguirse entubando más largo el trayecto. Es largo, son casi... Le puedo pifiar con este dato, pero lo tenemos preciso en la muestra. Son 4 kilómetros más o menos del arroyo que está tapado por este entubado. Y fue la obra entre el 78 y el 82 que se cumplió y no había manera. Y no había lo que la gente sí de repente quería de Bellavista, Tiro Federal, Villa Mitre, Villa Rosario, que no se inundara más, pero no era la solución. El entubado, en todo caso, lo único que vino a hacer es como poner abajo la alfombra, todo eso. Tapó y nada más, y nunca se hizo más nada al día de hoy. Más de 40 años de haberse entubado, hay sectores que son como la parte de atrás de las casas y no se hizo nunca, no se activó nada en ese sector. Es muy particular también lo que mencionabas, bueno, yo he visto alguna foto que publicó Minervino en la Nueva Provincia de lo del balneario. ¿Eso en qué zona es específicamente? Eso es maravilloso. En la Plaza Che Guevara, ahí en Darwin y en La Postá, digamos. En esa esquinita... era la pileta. Bueno, Mario Minervino es uno de los especialistas que va a estar hoy hablándonos del derivador, sobre todo en el Parque de Mayo, de esa obra que vino a alivianar mucho las inundaciones. Pero él nos proveyó muchísimo material sobre esa pileta de Agustín de Arrieta, ese intendente socialista que tuvimos en la ciudad en la década del 30, que pensaba en la gente, que pensaba en el pueblo, y esto era hacer una pileta. Una pileta que tenían deriveles, cuentan que se podía nadar, que era maravilloso. Lamentablemente, uno de las contras que tuvo esa pileta fue que el agua no estaba apta para el baño. Ya estaba contaminada. Nosotros, de hecho, ahora trabajamos con una bioquímica de CONICET y de la universidad que nos hizo análisis de agua para ver qué nivel de contaminación tiene actualmente. Lo hicimos el año pasado, lo volvimos a hacer la semana pasada, para ver cómo está decontaminado el arroyo. Pero el proyecto de esa pileta, para mí, personalmente, acá hablo por mí, Cristian Díaz, no por el museo, ni como director, ni nada, esa pileta me encanta. Es un proyecto que estamos meta a investigar y buscar más información. Pero bueno, ya pasaron casi 100 años de eso. Nos cuesta tener el testimonio, obviamente, de alguien que lo haya vivido. Bueno, lo de hoy está sujeto a cuestiones climáticas. Por ahora está todo en pie, en todo caso lo comunicarán. Sí. Usted lo plantea como simultáneo, pero ¿se puede hacer el recorrido, digamos, si se arranca en Vanoli y se va acompañando cada una de las presentaciones? En parte es la idea, porque en Vanoli a las 18 convocamos a los distintos puntos. Va a haber los especialistas van a estar en los distintos puntos y se acerca gente al Boronat, va a haber alguien para empezar a tener una actividad, para charlar y demás. Si se acercan al derivador o al Paseo de los Poetas, que va a estar Tato Corte, contándonos del RACU que hace años organiza ahí, va a haber especialistas también. Pero en el Vanoli, que como te decía, los especialistas son Hernán Tomasini y Raúl Ayude, ahí va a salir un bus de turismo que ya me han dicho que está completo, que se completó la inscripción para ese bondi, y una bicicleteada con la plataforma de sustentabilidad integral, que ellos también son arriba de 30 personas las que van a salir. Entonces ese es como también un punto de partida para decir, bueno, Raúl y Hernán terminan de charlar, de contarnos lo que nos van a contar de ese punto. Ellos se van a quedar ahí por si hay gente que quiere quedarse charlando alguna cuestión más, pero también el resto podemos ir hasta el derivador, sería ahí el segundo punto. El otro sería, bueno, como te decía, el Paseo de los Poetas. Después seguimos al Boronat. Podemos ir haciendo todos hasta Villa Rosario y de ahí después pasamos por el museo. Pero la idea es que sí, todos los que se quieran sumar y cuando van con el colectivo y la bicicleteada se pueden sumar en sus autos o en lo que quieran. Esto, en el caso de Villa Rosario, ahí va a ser más la cuestión biológica o qué es lo que han planteado. Sí, en Villa Rosario va a estar una integrante de nuestro equipo que es la que trabajó todas las visitas con las escuelas durante el año para contar cómo fue la experiencia con los chicos, que es Paula Sagasti. Y también nos va a acompañar Mirna Damiani, que es del área de ambiente del municipio,
Carpio, y Ana Martínez, que es la química que te decía recién, que nos hizo los análisis de agua en distintos puntos del Napostá para ver cuál es el nivel de contaminación que tenemos hoy en el arroyo. Bueno, esto a partir de las 18, ayer arrancaron. ¿Con qué arrancó la actividad? Ayer arrancamos estando en el museo en un horario extendido de 8 a 20 horas y que viniese la gente, que además de, en general, lo que hacemos es pasan a la sala y charlamos de la muestra del Napostá. Ayer lo que hicimos es, podían, por supuesto, eso, ver la muestra en Napostá, le contábamos, pero también podían pasar atrás a donde está nuestro lugar de trabajo, y por ejemplo tenemos los recetarios de La Negra para que consultaran, estuvieron un rato, tomaban unos mates, o sea, pasar más a estar entre casa en el back del museo. ¿Y el sábado están terminando? ¿Tiene que ver con esto que tenés acá para mostrar? Sí, y el viernes y sábado, los dos días. El viernes sobre todo presentamos este libro, que es un 1000 fórmulas de empanadas, recreando un poco lo que eran las 1000 fórmulas de comida que editaba la compañía Sancinera La Negra. En 1914 salió el primero, donde a través de unos textos maravillosos que escribían en esa época y después 1000 recetas diferentes de comida, promocionando los productos que La Negra comercializaba, pero también como para alivianar el trabajo del ama de casa, estamos hablando de más de 100 años, y cómo cuidar la economía del hogar también con la compra para hacer la receta. Nosotros lo que hicimos a partir de la investigación, fue un trabajo muy fuerte de Eva Levantesi, que es integrante del equipo, recreamos esta receta, pero a la vez hicimos talleres de recetas de empanadas y nos juntamos en distintos puntos de la ciudad a comer esas recetas de empanadas. Ahora, presentamos el libro, que también viene Paula Caldo, que es una investigadora de CONICET que trabaja con estos temas en Rosario, que nos prologa el libro y ha trabajado mucho con los recetarios en general, pero con los de La Negra también. Entonces ahí tenemos 2 textos y después las recetas que son ilustradas para poder verlo. Y a esto le sumamos la presentación de un juego de mesa que pudimos hacer con el apoyo, con el aliento de Maldón, que es para mí la productora de juegos argentino más grande que tenemos hoy. Y pudimos llevar adelante este juego, que es 7 cartas que hay que ordenar la receta de una empanada. Primero sofreír, no vamos a meter al horno los discos sueltos, sino es que jugar a armar la empanada hasta que la terminamos de comer. Eso el viernes. Y el sábado volvemos a Villa Mitre, pero a la biblioteca de Villa Mitre, a la Biblioteca Popular, a presentar un libro de historietas que hicimos también para contar el Napostá. Hay una tira que contamos la pileta de Arrieta, hay otra tira que contamos de la contaminación del agua, un poco lo que te venía costando. Son 13 tiras que las hicimos libro, y esa presentación en la biblioteca Bartolomé Mitre va a estar uno de los 2 autores, que es Daniel Saladino, que es integrante del equipo del museo. Mariano Ducos no está en la ciudad, así que no puede estar en la presentación, y vienen a presentarlo el doctor en historia José Marcilese, que nos va a hablar del rol del Estado justamente en las obras que es sobre el Napostá, y la doctora en geografía Olga del Pozo, que además es vecina de Villa Mitre y que ya nos cuenta que también está en la muestra. Nació en el 48 en su casa en medio de la última gran inundación, que fue la del 48, o sea, estaba con el agua. Rompió bolsa su madre cuando el agua estaba siendo contenida por bolsas en su casa. Claro, eso era muy permanente. Yo recuerdo de mi abuelo que todo el tiempo pasabas por algún lado y dices, bueno, acá te llegó el agua hasta acá, ¿no? Cómo se inundaba esto. Pero lo que vos decías, ¿no? Ahí en realidad el partidor es el que empieza a aliviar esa situación independientemente del entubado y demás, ¿no? Sí. Cambia la el partidor, lo que cambia verdaderamente el tema de las inundaciones es el partidor. Sobre eso nos va a estar hablando hoy Mario Minervino, y José Marcilese lo toma el sábado. José nos va a hablar también de la pileta de Arrieta, que también ha trabajado bastante eso, y había otra obra que ahora no me acuerdo, pero son 3 obras, 3 intervenciones muy fuertes del Estado sobre el Napostá. En el caso de empanadas y demás, ¿hay quién se acerca a participar? ¿Cómo son esos encuentros? Mirá, fueron muy interesantes, nos fueron cambiando las expectativas. Al primer encuentro, que lo hicimos allá por el mes de abril en el museo, después empezamos a girar, vinieron muchas mujeres grandes, éramos 25 personas, y mujeres también del grupo Scout
de San Francisco de Asís, que es del barrio, de Villa Loreto, vecino de Villa Mitre. Cuando fuimos a White, ahí fue más amplio y apareció el centro de jubilados marítimos. O sea, cocineros hombres. Es un centro de jubilados que son todos hombres y que en lo que veníamos viendo y que venía trabajando Eva, que incluyó la cuestión esta que era necesaria de género en lo que son las recetas, los recetarios, eso como te decía antes, hablaban de él, todo para resolverle a la ama de casa las tareas, para que reciba bien al hombre que venía de trabajar y que traía el dinero. Bien claro, bien marcado de cada rol, ¿no? Súper marcado. Entonces eso es lo que tratamos de traer también al recetario hoy, y ese es el trabajo fuerte de Eva que se puede leer en el libro. Y apareció esto en White con Jorge Duarte, que se embarcaba y era el cocinero de los barcos y cocinaba para muchas personas. Y fue muy interesante ese giro que nos trajo a los talleres. En general, son personas mayores las que aparecen, más mujeres que hombres, pero empezaron a aparecer hombres a partir de White. Y desde ahí empezamos a trabajar todo esto. Cuando hacemos el evento posterior, en el centro de jubilados hicimos el taller de recetas. Un mes después nos juntamos en la Siempre Verde a comer esas recetas de empanadas y ahí tratamos de hacer las mezclas, por eso justamente el grupo de scout la primera vez, o sea, que haya chicos grandes, fue la Orquesta Escuela de Ingeniero White a tocar. Entonces ahí se empieza a mezclar todo generacionalmente y la verdad que lo que es el evento, que nosotros lo proponemos como ese mediodía en las casas, las familias grandes, numerosas, claro, todo comiendo, o el que prepara la comida, todos aportando un poco, y después una larga sobremesa. La larga sobremesa, hasta ahora veníamos jugando al truco, y ahora tenemos nuestro juego para seguir con lo mismo. Muy bien. Bueno, y una historia obviamente que te remite también al Museo de Cuatreros, ¿no? Con un montón de material en el caso del CAP, de la Negra y demás. De hecho, este fin de semana, ¿no? Está la fiesta. Este fin de semana es la fiesta de la carne. La idea era tratar de presentar el libro allá. Lo vamos a presentar en Cerri el viernes en el Punto Digital, porque acá se habla... De hecho, hay uno de los textos de los recetarios que está íntegro tal cual como fue publicado, porque hay pocos recetarios. Nosotros tenemos en el museo 5 recetarios. El más viejo es del 17, después tenemos del 25, del 26, del 40, en el museo en Cerri tienen un par, en el histórico hay otro, hay dando vueltas, pero no están todos. Después los de la década del 60 hay un montón. Entonces decidimos también replicar todas las recetas de empanadas que salieron en los recetarios en su momento, más un texto que es clave de todo esto que estamos investigando. Así que sí, vamos a hacer, es clave, todo esto nació de Cerri, de empezar a meternos y cómo ese pueblo vive hoy el frigorífico, porque hay un grupo también que están queriendo recuperar para transformarlo en centro de interpretación, museo, lo que se pueda para la comunidad, que vuelva a vivir esa compañía Sancinena, que luego fue en un momento también la CAP y demás, hizo que ese pueblo tuviera toda la vida. Entonces hay todavía al día de hoy, hay muchos extrabajadores, también la lanera que estaba enfrente, claro, o sea, alimentaba, así que no, este recetario y lo que sigamos haciendo tienen que ver fuertemente con la compañía, con la Negra, con la compañía Sancinena de Carnes. Bueno, Cristian, en redes pueden encontrar todo el detalle de la actividad, horarios del museo, y hoy entonces el punto de partida es a las 18 desde Vanoli, pero en realidad cualquiera de los ejes que vos marcaste y que están detallados allí en el mapita, sí, a partir de esa hora pueden encontrar a los distintos especialistas que van a estar aportando, y luego la actividad del fin de semana. Muchísimas gracias por venir. No, muchísimas gracias a vos y a todo el equipo. Cristian Díaz, el director de Museo Caseros, pasó por FM de la Calle.